Bueno, vamos a ver el concepto de probabilidad condicional y de sucesos independientes. Para eso, primero, digamos, lo voy a hacer a partir de un par de ejemplos sencillos. Vamos a hablar primero de lo que es la probabilidad condicional. Supongamos un ejemplo sencillito en el cual tenemos una urna con 5 bolitas, 3 son blancas y 2 son rojas, y consideramos estos dos sucesos. O sea, la idea es, vamos a tomar una bolita, nos vamos a fijar de qué color es, la vamos a dejar fuera de la urna, o sea, esto es sin reposición, y después, a partir de las 4 bolitas que nos quedan, vamos a tomar otra bolita de la urna y nos vamos a fijar de qué color es. Entonces, consideremos el suceso A que salga blanca en la primera extracción y el suceso B que salga blanca en la segunda extracción. Bueno, calcular la probabilidad de A es muy fácil, ¿no es cierto? O sea, ¿qué probabilidad de que salga blanca en la primera extracción? Tenemos 3 bolitas blancas de un total de 5. Suponemos que todas las bolitas tienen la misma posibilidad de salir. Así que la probabilidad de A va a ser de 3 sobre 5. Ahora planteemos lo que se llama la probabilidad de B condicionada a A. O sea, esta barrita así significa probabilidad de B condicionada a A, probabilidad de B sabiendo que A tuvo éxito. Es decir, uno se pregunta, ¿qué probabilidad hay de que el suceso B tenga éxito si yo ya sé que el suceso A tuvo éxito? O sea, supongamos que yo ya sé que en la primera extracción obtuve una bolita blanca. ¿Qué probabilidad hay de que yo obtenga blanca en la segunda extracción? Bueno, en este caso no es difícil saberlo porque si yo ya sé que en la primera extracción obtuve blanca, quiere decir que cuando voy a retirar la segunda bolita, ahora voy a tener dos rojas y dos blancas, porque como en la primera obtuve una blanca y la dejé fuera de la urna, en la segunda extracción me van a quedar dos blancas y dos rojas. O sea que la probabilidad de B dado A, la probabilidad de que B tenga éxito dado que A tuvo éxito es de 2 sobre 4 o lo que es lo mismo un medio. Y si me preguntara cuál es la probabilidad de B dado A', o sea, la probabilidad de B dado que el complemento de A tuvo éxito, o sea, es como decir que A no tuvo éxito, sino que tuvo éxito su complemento, entonces, bueno, similar, porque quiere decir que si A no tuvo éxito es porque salió roja en la primera extracción. Entonces quiere decir que en la segunda extracción yo voy a tener en total 4 bolitas, 3 blancas y una roja, porque la roja que obtuve la dejé afuera. Entonces la probabilidad de B dado A' va a ser de 3 sobre 4. Ahora bien, vamos a tratar de averiguar cuánto vale la probabilidad de B a secas, digamos. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que en la segunda extracción se traiga una blanca si yo no sé si en la primera se obtuvo o no se obtuvo blanca? Para responder a esto, primero vamos a hacer una serie de observaciones y comentar alguna fórmula. Entonces, vamos por partes. En primer lugar, hay una fórmula que ustedes verán en el teórico que dice que dados dos sucesos A y B, esto en general, ¿sí? La probabilidad de B condicionada a se puede también calcular como la probabilidad de B intersección A dividido la probabilidad de A. O, bueno, simétricamente, la probabilidad de A dado B es la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Si damos por ciertas estas fórmulas, que son ciertas, entonces quiere decir, por ejemplo, que si yo paso el término que está abajo a la izquierda, vamos a obtener que la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A, ¿sí? Si paso este multiplicando acá, la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A es lo mismo que la probabilidad de B intersección A. O sea que, por ejemplo, si yo quiero calcular cuál es la probabilidad
de B intersección A, que ¿qué sería B intersección A en el caso de nuestro ejemplo? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que en la primera extraiga blanca y que en la segunda también obtenga blanca? ¿Sí? Bueno, o sea, acá yo antes de realizar las dos extracciones me pregunto qué probabilidad de que en las dos extracciones obtenga blanca. Bueno, entonces según esta fórmula que hemos deducido acá, yo puedo calcular la probabilidad de B intersección A como la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Como habíamos visto, la probabilidad de B dado A, habíamos visto que daba un medio, y la probabilidad de A vimos que daba 3/5. Entonces quiere decir que la probabilidad de B intersección A es igual a 3 décimos, ¿sí? Es como que estamos diciendo que, bueno, que la probabilidad de que salga blanca en la primera y que salga blanca en la segunda es igual a la probabilidad de que salga blanca en la segunda, sabiendo que salió blanca en la primera, por la probabilidad de que salga blanca en la primera. Bueno, pero volviendo a la pregunta que había hecho antes, ¿cuánto vale la probabilidad de B? O sea, esto sería, antes de realizar la experiencia, si me pregunto, ¿qué probabilidad de que en la segunda extracción se obtenga blanca? Bueno, para eso podemos dividir el suceso B en dos partes. Es decir, para obtener blanca en la segunda, si yo obtuve blanca en la segunda, puede haber pasado o que obtuve blanca en la primera y blanca en la segunda, o que no obtuve blanca en la primera y obtuve blanca en la segunda. O sea, yo puedo dividir mi suceso B en dos partes. Puedo pensar que el suceso B se escribe como A intersección B, que salga blanca en la primera y blanca en la segunda, o la unión con que no salga blanca en la primera y salga blanca en la segunda. Se dan cuenta que si ocurre esto o ocurre esto, en ambos casos B tendría éxito. Pero lo bueno de dividirlo así es que fíjense que este suceso, o sea, A intersección B, y el suceso A' intersección B, son mutuamente excluyentes, o sea, no se pueden dar los dos al mismo tiempo, ¿sí? Porque no puede ser que salga blanca en la primera y blanca en la segunda y que también se haya dado que no salió blanca en la primera y blanca en la segunda. Va a pasar una de estas dos cosas. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de B, lo puedo pensar como la probabilidad de la unión de estos dos sucesos. Pero como estos dos sucesos son mutuamente excluyentes, yo puedo pensar que la probabilidad de B es la probabilidad de A intersección B más la probabilidad de A' por intersección B. La probabilidad de A' intersección B. Entonces, ¿qué pasa? A la probabilidad de A intersección B la calculamos recién, daba 3 décimos. Y bueno, el cálculo de la probabilidad de A' intersección B es similar, ¿sí? La probabilidad de A' intersección B sería la probabilidad de B dado A' por la probabilidad de A'. Y bueno, si hacen cuentas, van a ver que la probabilidad de B dado A' es 2/5, la probabilidad de A' es 3/4 y toda esta cuenta va a dar 3 décimos. Así que en definitiva, la probabilidad de B nos va a dar 3/5. Es decir, la suma de esta probabilidad más esta, ¿sí? Entonces, a partir de acá, podemos ver otro ejemplo con probabilidad condicional. Vamos a suponer ahora que tenemos una pecera con 20 peces y tenemos peces rojos, amarillos y verdes, y a su vez hay machos y hembras. Y que esta tablita de acá me dice, bueno, por ejemplo, que hay 4 peces rojos que son machos y hay otros 2 pero que son hembras y que por lo tanto tenemos 6 peces rojos, ¿sí? Acá tenemos en total 5 machos, 15 hembras, etc. Acá tenemos toda la información sobre tanto el color de los peces como su sexo. Bueno, supongamos que M es el suceso sale macho, H que sale hembra, R que sale rojo, A sale amarillo y B sale verde. ¿Cuál es la probabilidad de que salga rojo? De que yo tome un pez al azar y salga rojo.
Y bueno, hay 6 peces rojos en total sobre la cantidad de 20 peces. Entonces es de 6 sobre 20, 3 décimos. ¿Cuál es la probabilidad de que salga macho? Y bueno, sería de 5 sobre 20, o sea, un cuarto. ¿Cuál es la probabilidad de que salga rojo y macho? O sea, que yo elijo un pez que yo sepa que además de ser rojo, sea macho. Bueno, que sea rojo y macho hay 4 en total, entonces para que sea rojo y macho es 4 sobre 20. Y ahora preguntémonos lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que sea rojo dado que es macho? O sea, imaginemos que yo saqué un pez, de alguna manera ya sé que es un pez que es macho y me pregunto, bueno, si es macho, ¿qué probabilidad hay de que sea rojo? Bueno, esto lo podemos pensar de dos maneras distintas, o sea, el cálculo, ¿cómo lo podemos hacer? Uno es aprovechar la fórmula que mencioné antes, que ligaba la probabilidad condicional con la intersección. Es decir, la probabilidad de rojo, dado que es macho, es la probabilidad de rojo intersección macho sobre la probabilidad de macho. Uso esa fórmula de antes. La probabilidad de que sea rojo y macho, como dijimos recién, es de un quinto. Y la probabilidad de que sea macho es de un cuarto. ¿Sí? Estas dos cosas ya las calculamos antes. Entonces, la probabilidad de que sea rojo dado macho es el cociente de estas dos probabilidades que nos da 4 quintos. En realidad esto lo podríamos haber hecho sin pasar por esta fórmula. En este caso, gracias a la tablita, lo podríamos haber hecho directamente mirando la tabla. Haber dicho, bueno, la probabilidad de que sea rojo dado que es macho es la siguiente. Si yo ya sé que es macho, quiere decir que mi pez es uno de estos 5 de acá. Entonces, a mí ya lo que pasa con las hembras no me interesa, porque yo ya sé que el pez que tengo es macho. Y de esos 5 peces me estoy preguntando qué probabilidad hay de que sea rojo. Eso sería la probabilidad de que sea rojo dado que es macho. Sería 4, pero sobre estos 5, no sobre estos 20. Porque yo ya sé que mi pez es macho. Entonces es como que lo único que me interesa es lo que pasa en esta línea. Entonces, directamente hubiéramos llegado a la misma conclusión que antes, obviamente, 4 quintos. Podemos también calcular, por ejemplo, la probabilidad de macho dado rojo. Macho dado rojo sería, ¿qué probabilidad hay de que sabiendo que es rojo sea macho? Bueno, en ese caso lo que tenemos que hacer ahora es decir, bueno, sabiendo que mi pez es uno de estos 6 que están acá, ¿qué probabilidad hay de que sea macho? Bueno, 4 sobre 6, ¿sí? 2 tercios. O sea, acá nos estaríamos olvidando de los demás peces, los amarillos y los verdes no nos interesan. Nos centramos en los rojos y nos preguntamos, dado que es rojo, ¿qué probabilidad de que sea macho? Bien, vamos a hablar ahora de lo que son sucesos independientes. Para entender de qué se trata este concepto, vamos a ver dos ejemplitos. Bueno, en realidad voy a hacer uso de los ejemplos que vimos antes. Es decir, veamos primero el caso en que tenemos un total de 5 bolitas otra vez, 3 blancas y 2 rojas, pero esta vez voy a hacer una diferencia. Vamos a suponer que ahora la experiencia es con reposición. O sea, vamos a suponer que mi experiencia consiste en tomar una bolita, fijarme de qué color es, pero devolverla a la urna, ¿sí? De manera que a la siguiente vez vuelvo a tener 5 bolitas, 2 rojas y 3 blancas. Entonces, volvamos otra vez a llamar A al suceso que salga blanca en la primera extracción y B que salga blanca en la segunda extracción. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que salga blanca en la primera extracción? Lo mismo que antes, o sea, va a ser 3 sobre 5. Ahora, si yo pregunto qué probabilidad hay de que salga blanca en la segunda sabiendo que salió blanca en la primera. Fíjense que no me aporta nada saber que salió blanca en la primera, porque para el caso, haya salido blanca o no haya salido blanca, yo voy a devolver la bolita a la urna, de manera que a la segunda extracción yo voy a volver a tener en la urna 5 bolitas.
3 blancas y 2 rojas. No es como antes en que era sin reposición. Entonces, ¿qué probabilidad de que yo obtenga blanca en la segunda? Y bueno, más allá de si en la primera obtuve blanca o no obtuve blanca, en la segunda extracción la probabilidad de obtener blanca va a ser de 3/5. O sea, no me afecta saber si salió blanco o no salió blanca en la primera. Con lo cual, si yo me pregunto cuál es la probabilidad de que salga blanca en la segunda directamente, acá no tengo que hacer tanto cálculo como en el ejemplo anterior sin reposición. La probabilidad de que salga blanca en la segunda va a ser 3/5 porque siempre va a haber en la segunda extracción 5 bolitas, 3 blancas y 2 rojas. Es decir, en este caso, condicionar un suceso al otro no me aporta nada. Ahí es cuando decimos que los dos sucesos son independientes. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, que tiene dos sucesos cualesquiera, y yo planteo la probabilidad de B dado A, y me doy cuenta que la probabilidad de B dado A, ¿sí? La probabilidad de B condicionada a A, es igual a la probabilidad de B, o sea que no le afecta saber si A tuvo éxito o no, ahí digo que los dos sucesos son independientes. En cuanto se da uno de estos casos, es equivalente a todos los demás. O sea, si yo ya demostré que la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B, eso quiere decir que la probabilidad de B dado A' va a ser igual a la probabilidad de B, que la probabilidad de A dado B va a ser igual a la probabilidad de A, que la probabilidad de A dado B' va a ser igual a la probabilidad de A. Es decir, una vez que uno demostró que para un caso el condicional no aporta nada, entonces seguro que no lo va a aportar en ninguno de los demás casos. Entonces, vamos a ver las consecuencias de esto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la probabilidad de A dado B se podía escribir de esta manera, como el cociente de la probabilidad de intersección B sobre la probabilidad de B? Y que por lo tanto la probabilidad de una intersección es igual a la probabilidad de uno de los sucesos condicionado al otro por la probabilidad de B. Eso vale siempre, pero si yo ahora tengo dos sucesos que ya sé que son independientes, entonces ¿qué pasa? Escribir P de A dado B es lo mismo que escribir P de A, ¿sí? Porque son independientes. Entonces, cuando son independientes, esta fórmula de la intersección la puedo escribir directamente así. La probabilidad de la intersección de dos sucesos es igual al producto de las probabilidades de esos sucesos. Es decir, esto es muy importante, porque quiere decir que si los sucesos no son independientes, yo tengo que, la fórmula de la intersección es esta, tengo que tener en cuenta este condicional. Si en cambio los sucesos son independientes, ahí directamente yo puedo decir que la probabilidad de intersección es el producto de las probabilidades, pero solamente en ese caso, si los dos sucesos son independientes. Por ejemplo, volvamos al caso de los pececitos. Acá no voy a hacer ninguna variante, teníamos esta situación. Pero veamos lo que pasa con el suceso que el pez sea amarillo. Sea A el suceso que sale amarillo, M que sale macho. Si yo calculo la probabilidad de que salga amarillo, bueno, sería 4 sobre 20. ¿Y qué pasa cuando calculo la probabilidad de que salga amarillo sabiendo que es macho? Bueno, ahí yo en principio diría, bueno, si yo sé que es macho, quiere decir que estoy en esta situación. Mi pez es uno de estos 5. Bueno, ¿qué probabilidad hay de que sea amarillo entonces, si ya sé que es macho? Y bueno, es 1 sobre 5. Pero entonces fíjense, me dio lo mismo que antes, ¿sí? Me da lo mismo que antes porque, claro, es lo mismo hacer 1 sobre 5, que sería la probabilidad de que sea amarillo sabiendo que es macho, a hacer 4 sobre 20, que sería qué probabilidad de que sea amarillo dentro de estos 20 peces. Entonces, quiere decir que en este caso, calcular la probabilidad de A o la probabilidad de A dado M es lo mismo. A y M son independientes. Saber si el pez es macho o no es macho no me aporta nada a saber si el pez que tomé es amarillo. Entonces ahí puedo decir que, dado que me dio esta igualdad, los sucesos A y M son independientes.
También podría haber probado que A y M son independientes de esta otra manera. Podría haber dicho, bueno, vamos a demostrar que efectivamente A y M son independientes. Agarro y calculo la probabilidad de A intersección M. Bueno, ¿eso qué sería? La probabilidad de que un pez sea amarillo y macho al mismo tiempo. Para que sea amarillo y macho hay un solo pez que cumple con eso. Entonces, para que sea amarillo y macho es 1 sobre 20, ¿no es cierto? Calculemos ahora la probabilidad de A por la probabilidad de M. La probabilidad de que sea amarillo dijimos que era 4 sobre 20, ¿sí? 4 sobre 20. La probabilidad de que sea macho es de 5 sobre 20. 5 sobre 20. Cuando yo hago el producto, me da lo mismo que obtuve antes. O sea, acá vemos que la probabilidad de la intersección me dio lo mismo que el producto de las probabilidades. Bueno, pero como dije antes, eso pasa solamente si A y M son independientes. Entonces, esta es otra manera de demostrar si A y M son independientes. Es fijarse si la probabilidad de intersección es igual al producto de las probabilidades. ¿Sí? ¿Por qué ocurre eso? Porque como dije, si uno se fija, el saber si el pez es amarillo, por ejemplo, no me aporta nada saber si el pez es macho o no es macho. Porque si el pez es amarillo, la probabilidad de que sea macho es de 1 sobre 4. Y si yo no sé si es amarillo, y simplemente sé que tomé un pez cualquiera, la probabilidad de que sea macho es 5 sobre 20. Y 5 sobre 20 es 1 sobre 4. Las proporciones que vemos acá tenemos 1 de 4 y 3 de 4. 5 de 20, que es lo mismo que decir 1 de 4, y 15 de 20, que es lo mismo que decir 3 de 4. Entonces, acá esta columna sigue la misma relación que la columna de total. Entonces, el saber si es amarillo no me aporta nada para saber si es macho o hembra. En cambio, si yo consideraba el suceso que el pez sea rojo, la situación cambia. Si yo sé que mi pez es rojo, sé por ejemplo que hay 4 machos por cada 6 en total de los rojos. Es decir, esta relación cambia. Es 4 machos de cada 6 peces rojos, mientras que acá era 5 peces machos de cada 20 en total. La relación cambia. En cambio, en la columna de los amarillos esa relación no cambió. Se mantienen las proporciones. Es un cuarto, 3 cuartos, 3 cuartos. Bueno, acá hago algún comentario sobre los ejercicios de la guía. Hay un ejercicio de la guía, el 1.6, por ejemplo, donde tienen 200 niños a los que se los dividió en 3 grupos en principio. A uno se les dio de tomar, digamos, los niños estaban todos afectados de gripe, a uno se les dio de tomar un antigripal a sub 1, al otro el antigripal a sub 2 y al otro el antigripal a sub 3. A su vez, dentro de los que tomaron el antigripal a sub 1 tenemos los 34 que mejoraron y 16 que no mejoraron. ¿Sí? Hay 44 que tomaron antigripal a sub 2 que mejoraron y 26 que no mejoraron, y así. Acá tenemos entonces la tabla que me dice toda la información relacionada con los 200 alumnos, cuántos tomaron cada antigripal y si mejoraron o no mejoraron. Bueno, entonces en ese ejercicio ustedes le van a preguntar, van a ver en el ejercicio, entre otras cosas, tienen que ver si un suceso es independiente del otro, por ejemplo. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, en este caso, si los sucesos A1 y M son independientes, o sea, si el hecho de tomar el antigripal a sub 1 es independiente de saber si el niño mejoró o no mejoró, bueno, hay dos maneras, como dijimos recién, de demostrarlo. Una sería, por ejemplo, verificar que si ustedes calculan la probabilidad de A1 dado M, van a ver que les va a dar distinto a la probabilidad de A1. Eso me estaría diciendo entonces que no son independientes. Si fueran perdón, eso me está diciendo que son independientes. Perdón, que no son independientes, ¿sí? Porque A1 dado M me da distinto de A1. Entonces, repito, como la probabilidad de A1 dado M, si ustedes la calculan, van a ver que le da distinto que la probabilidad de A1, entonces quiere decir que no son independientes.
Si hubieran sido independientes me tendría que dar lo mismo. O si no, otra manera de demostrar que no son independientes es demostrar que la probabilidad de A1 intersección M, ¿sí? Si hacen la cuenta de cuánto les da la probabilidad de A1 intersección M, van a ver que les va a dar distinto que si calculan la probabilidad de A1 por la probabilidad de M. Bueno, y acá les dejo un par de ejercicios interesantes para que resuelvan. Uno es unas citas ciegas, ¿sí? Ana y Nico, que no se conocen, tienen unas citas ciegas. Entre ellos van a un bar para verse por primera vez. Nico está inseguro de ir, hay un 70% de probabilidad de que se anime a ir, y Ana está en la duda, hay un 60% de probabilidad de que vaya. ¿Qué probabilidad hay de que uno de ellos quede colgado? O sea, que uno de ellos vaya y el otro no, ¿sí? O sea, ¿qué probabilidad hay de que o vaya Ana y Nico no, o que vaya Nico y Ana no? ¿Qué probabilidad hay de que la mesa quede con uno de ellos sí y el otro no? Bueno, la resolución está, ¿sí? Está más abajo, y después se las dejo, traten de hacerlo ustedes, piénsenlo, y después en el ejercicio 2 que propongo es de dos cazadores. La idea es que uno se llama Tomás y acierta 3 tiros de cada 5, el otro se llama Juan y acierta 4 tiros de cada 5. Se cruza un pobre pato, ambos disparan. Evidentemente el pato va a morir, ya sea que acierte Juan, que acierte Tomás, o bueno, podría ser que acierten los dos al mismo tiempo. En cualquiera de esas situaciones el pato va a morir, pobrecito. Entonces, ¿qué probabilidad de que el pato muera? ¿Sí? Este es interesante, hay 3 maneras distintas de resolver este ejercicio que las he colocado al final. Piénsenlo, y si no, tienen la resolución hecha en este documento. Bueno, muy bien, eso es todo para este capítulo.